La clase pasada terminamos de ver un poco lo que era la historia de Abraham en Génesis 14, en paralelo con Génesis 18 y cómo eso reflejaba pues lo que hemos visto respecto a lo del pacto de Dios con Abraham, especialmente el reino de Dios, cómo Abraham pasa de enfrentar tres reyes en el antiguo Medio Oriente a enfrentar a Dios mismo para hacer justicia y cómo él cumplía su rol como el representante de Dios, el intermediario de Dios con el mundo, cómo reconocía la necesidad de justicia, cómo a través de todo eso podemos ver el reino de Dios, la necesidad de justicia en un mundo caído y cómo todo esto es un cumplimiento parcial de las promesas de Dios a Abraham, de sacarlo de su tierra y bendecir las naciones a través de él, ¿no? De que él sea el ente, el ser de bendición a las naciones. Y ahora vamos a ver un poquito de lo que es la definición del reino de Dios como el gobierno de Dios y es basado en este versículo. Dice Génesis 18, 18 al 19, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que le ha dicho acerca de él. Y esto está en este mismo contexto que vimos de la justicia de Dios, eh, específicamente en Sodoma y Gomorra, ¿no? En estas dos naciones que cometían un pecado en particular. Ya en la clase pasada aclaramos que era la homosexualidad. Pero entonces acá nos dice, como Dios siempre de antemano, que acá tenemos la certeza de lo que va a hacer Dios. Y es que Abraham va a llegar a ser, ¿no? Esta nación grande. Y que llegando a ser esta nación grande que finalmente es el reino de Dios, ¿no? En él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y eso lo vimos cuando vimos lo del pacto de Abraham, ¿no? Que bendecir todas las naciones finalmente es traer la salvación y la redención última de la humanidad en Jesús. Entonces, en Él van a ser benditos, ¿no? Y ya vemos lo de Abraham y su descendencia. Ya vemos que todas nos incluyen a nosotros, ¿no? Tanto judíos como gentiles. Y ahora dice, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, ¿no? Y acá ya empezamos a ver como este mismo concepto de Génesis, ¿no? Entonces, en Edén teníamos todo de alguna forma, ¿no? El hombre y la mujer tenían esta realidad. Dios los hizo reyes y sacerdotes. Ellos debían caminar con Dios, ¿no? Debían guardar sus instrucciones, debían guardar su palabra. Ya vemos que tristemente ese no es el resultado, ¿no? De Edén vamos al exilio, ¿no? Y del Génesis 4 a Génesis 11 tenemos como esta realidad del exilio, ¿no? De una humanidad que está perdida, que cada vez está en más decadencia, que cada vez vive más en el reino de la serpiente, ¿no? Y aunque tenemos personas en esta época como Noé, como Enoch, como Seth, como Abel, la mayoría de la humanidad por tendencia va a seguir la misma tentación o el mismo deseo de la serpiente rebeldía contra Dios. Y en Génesis 2 empieza como estas promesas de restauración, ¿no? En Abraham y sus promesas empieza la restauración de todo lo que pasó, ¿no? En Génesis 3 la caída y lo que pasa hasta Génesis 11 y la humanidad. Entonces, esto es restauración en Abraham, ¿no? Y en las promesas de Dios a Abraham. Ya vemos cómo esto se refleja en las promesas, ya vemos cómo esto se refleja en el pacto de Dios con Abraham en Génesis 15 y en Génesis 17. Pero ahora vemos que esto no simplemente es como vimos especialmente en Génesis 17, que Abraham puede vivir la vida como él quiere, hacer lo que él quiera. ¿No? Entonces, mucha gente dice el pacto de Génesis 15 es incondicional, entonces realmente Dios va a garantizar la victoria
a pesar de lo que Abraham haga, ya hemos visto que en Génesis 12, la desobediencia de Abraham con el faraón y mentir acerca de la realidad de la relación de él con Sara. Vemos la desobediencia de Abraham en tener un hijo con Agar. Y luego vamos a Génesis 15, Génesis 17, en la segunda parte del pacto, donde Dios le dice, ahora tú debes ser perfecto, ¿no? Tienes que andar delante de mí y ser perfecto. Y ahora vemos que esta instrucción no va a ser solo para Abraham y ya, sino que ahora Abraham tiene una casa, ¿no? Y esto nos recuerda mucho lo de la casa de David. Abraham tiene hijos y Abraham tiene una casa. Entonces acá tenemos en lo que es casa el concepto de dinastía, ¿no? En él hay una línea real y esto va, dinastía, perdón, va con la segunda parte del pacto en Génesis 17, ¿no? El cambio de nombre de él, el cambio de nombre de Sara, las promesas en un contexto de realeza y de reino. Y hijos está en relación a descendencia, y ya vimos eso también, ¿no? Que las promesas son para él y para su descendencia, ¿no? Entonces él tiene una dinastía y una descendencia especial. Y ahora, él tiene que, como él es el ente de bendición a las naciones, sí, este hombre Abraham, como él lo es y no otro, ahora él debe hacer que esta casa y esta dinastía, esta casa, o sea, esta dinastía y esta descendencia, o sea, sus hijos, así como él, sean la bendición de las naciones, ¿no? Porque Abraham no va a vivir por siempre. Su casa se mantiene a través de su descendencia. Y finalmente, como vimos en el concepto de descendencia, su casa y su descendencia última es Jesús. Pero de aquí en adelante vemos este concepto que se va a repetir, por ejemplo, en el reino de Israel, y es que los padres tienen que instruir a los niños en la disciplina del Señor, ¿no? En el camino del Señor. Día y noche deben meditar sobre estas cosas, enseñárselas a sus hijos. Y esto nos lleva de vuelta, diríamos, de vuelta a Edén, ¿no? Donde el hombre y la mujer están y viven bajo el gobierno de Dios. Pero como vimos en el caso, por ejemplo, de la circuncisión al octavo día, el concepto de el octavo día y de una nueva humanidad nos pone una realidad y es que nosotros no simplemente nos vamos a volver a Edén, ¿no? No es de Edén a la caída al Edén, sino que vamos a apuntar a algo mejor que Edén. Entonces vamos de Edén al exilio y Dios tiene un plan de llevarnos, como lo hemos visto y lo veremos mucho en las historias que vienen, no simplemente a una teocracia en Israel y ya, sino vamos a apuntar a un nuevo y superior Edén. Y esto es como una nueva creación, ¿no? Nuevo Edén, nueva creación. Como el autor de Hebreos nos dijo, Abraham no estaba esperando unas promesas y una herencia en este mundo. Abraham tenía los ojos puestos en lo que iba a venir, como nosotros hoy en día estamos esperando no nuestra recompensa en lo que vemos y en una tierra prometida, en un lugar del mundo a la que tenemos que ir a peregrinar o algo así. Nosotros vamos a un nuevo Edén. Y en este nuevo Edén, todos debemos andar en el camino del Señor, ¿no? Todos debemos ir a un mejor estado que Edén. Porque Adán y Eva nunca tuvieron hijos en Edén. Adán y Eva nunca tuvieron que darle instrucciones de la revelación divina, sino hasta el exilio y la caída. Nosotros ahora empezamos y vamos a un nuevo Edén. Y esto es como la historia del peregrinaje del pueblo de Dios, del pueblo de Israel a la tierra prometida. Todo siempre va a hablarse en conceptos de Edén, ¿no? Y mucha gente toma esa teleja para decir como el punto de todo lo que va a existir y de esta restauración última es volver a Edén. Pero yo creo que sobre todo a la luz del hecho histórico de la encarnación, muerte, de la encarnación, vida perfecta, muerte, resurrección y exaltación del Mesías, ¿no? A los ojos de la Biblia interpretada como cristocéntricamente,
los autores del Nuevo Testamento siempre nos apuntan a algo nuevo y mejor, ¿no? Después de todo, nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. Eso quiere decir que había un antiguo pacto. Y todo ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento y vamos a ver por qué es nuevo y qué es lo nuevo. Pero todo apunta a la realidad de una nueva humanidad, una nueva tierra, una nueva creación, una nueva ciudad. Y todo esto que vamos a ver es el camino a llegar a esto, ¿no? Es la sombra, como podemos decir, la promesa en el Antiguo Testamento que va a ser cumplida en el Nuevo, ya sea en nuestra generación o en la generación última, que es la primera y segunda venidas del Señor. Pero acá ya tenemos algo, es como hay instrucciones que debemos seguir. Y esto curiosamente está en este mismo contexto de Dios enfrentando a Abraham y Abraham teniendo que ser este ente de bendición, ¿no? El representante de Dios en la tierra. Entonces, ahora esta casa, que va a ser finalmente, como explicamos en la simiente de nosotros, ¿no? La casa de Abraham y la familia de Abraham y los descendientes de Abraham somos todos los que estamos unidos por fe al Mesías en nuestra época y en la época de Abraham en adelante a Dios y sus promesas. Entonces todos estamos unidos a esta mega familia, podemos decir, y el concepto del camino del Señor y la instrucción del Señor es algo que vamos a estudiar en mucho más detalle en el nuevo pacto, pero que es necesario. Y ese siempre va a ser el problema de Israel, por ejemplo. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, van a haber constantes advertencias todo el tiempo de que a pesar de que ellos tienen una vida ritual constante de acuerdo a las instrucciones dadas por Moisés, ellos no siguen el camino del Señor. Ellos no hacen las cosas como deberían hacerla de corazón. Los profetas van a hablar de eso, ellos no tienen un corazón circuncidado. El pueblo tiene un corazón de roca. El pueblo es como un valle de huesos secos. A pesar de que está la tradición y está la vida ritual, el pueblo de Dios es definido por esta realidad, y es que el pueblo de Dios ejerce el gobierno de Dios en la tierra. No son las autoridades, no son los poderes, no son los gobernantes de este mundo los que van a ejercer el camino del Señor y van a guardar el camino del Señor, sino nosotros. Ya veremos eso como lo vemos a los ojos del Nuevo Testamento, pero esta misma realidad aplicaba al pueblo de Dios en todas las épocas, empezando en Abraham. Sus hijos y su casa son el reino de Dios, y como reino de Dios deben ejercer el gobierno de Dios. Todo lo que ha sido revelado desde Abraham a las generaciones futuras, todo eso ahora tiene que ser visto a los ojos de las promesas y el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios está siendo restaurado de Edén a un nuevo Edén. Y mientras tanto, ahora Abraham y sus generaciones futuras tienen que ejercer esta realidad y lo definen estas palabras, haciendo justicia y juicio. Y estas palabras en el hebreo son mishpah y tzeakah, y son un conjunto de palabras que ambas complementan la misma idea. Unos teólogos dirían que la unión de estas dos palabras se podría traducir como justicia social. No entendía hoy en día cómo se conoce el concepto de justicia social, que es un concepto totalmente político eh, y tiene muchas implicaciones totalmente alejadas de lo que significaría ese concepto. Pero lo que quiere decir los teólogos, muchos ortodoxos y conservadores, al decir que esta unión de palabras significa justicia social, es que este pueblo de Dios y el pueblo de Dios en toda época son los que tienen que mostrar y ejercer el camino del Señor en la tierra, y eso muestra la justicia del juicio divino, ¿no? Poniéndolo en un ejemplo muy claro con el pueblo de Israel, ellos debían ejercer y cumplir la ley divina al pie de la letra y así mostrarle al mundo cómo Yahweh, y ya vamos a estudiar cuando lleguemos a Génesis qué significa este nombre y por qué de Éxodo 3 en adelante va a haber una revelación de Dios completamente basada en ese nombre.
pero van a mostrar y cargar el nombre de Dios en alto. Donde quiera que un extranjero venga, o donde quiera que naciones extranjeras oigan de Israel, van a ver el concepto de que en la sociedad en la que ellos viven se está ejerciendo la justicia divina de Yahweh. Y eso es lo que eh, los teólogos se refieren a cuando están usando el concepto de justicia social, ¿no? En la sociedad se ejerce la justicia de Yahweh, ¿no? En este caso, obviamente, acá todavía no existe el nombre Yahweh en los patriarcas, pero es el mismo Dios, ¿no? El camino de Yahweh es el camino del Shai, el camino del Dios Altísimo, el camino del Dios creador del cielo y la tierra. Todos estos títulos a lo largo de las épocas se van refiriendo al mismo Dios. Pero esto es lo que algunos dirían. Yo diría que como este concepto hoy en día es muy problemático, justicia social, deberíamos llamarlo el gobierno de Dios, ¿no? Justicia y juicio es el gobierno de Dios. Y esto es lo que en todas las ciudades va a definir el reino de Dios en la tierra. Si yo veo al pueblo de Dios en la tierra, debo ver el gobierno de Dios en la tierra. Y eso no se va a ver reflejado en ninguna forma en las instituciones políticas o en los gobernantes o en cómo la sociedad funciona. No, no es un evangelio social. En cada época el reino de Dios estaba establecido de ciertas formas muy específicas. De Abraham a Israel vamos a ver lo que es la teocracia, ¿no? El reino de Dios localizado en una parte específica de la tierra, en un territorio específico. Pero la meta no es esa, ¿no? La meta es el nuevo Edén. Y aunque al principio se describe a Israel y la tierra prometida como este nuevo Edén, luego vemos que no es todavía este lugar al que estamos esperando. Este lugar nos va a llevar en transición al nuevo Edén, que finalmente está hoy parcialmente en la iglesia y finalmente será consumado en la segunda venida de Dios. Pero tenemos que entender siempre que el pueblo de Dios, en la estructura histórica en la que Él está establecido, es la entidad en la que se ejerce el gobierno de Dios. Esto en el Nuevo Testamento lo veremos, en el amor de los unos a los otros, en el cuidado de las viudas, en el cuidado de los huérfanos, en darle al necesitado, en darle al pobre, no en ejercer caridad y amor cristiano. Ahí ejercemos el gobierno de Dios. Nosotros no debemos esperar a que las instituciones hagan eso. El cristianismo históricamente fue un movimiento que siempre promovió esta idea, ¿no? De ejercer el gobierno de Dios en la tierra, adoptando hijos abandonados, recibiendo gente sin hogar, dándoles alimento. O sea, ese es el gobierno de Dios en la tierra. Ahora, en esta época y de Abraham a la monarquía, vamos a ver que todo va a estar basado en este pacto con Abraham y esta expansión del pacto con Abraham de, como vimos, ¿no? Se abre este cuadro en el que se encuentra el antiguo pacto y el pacto davídico y que todos estos que empiezan con las promesas de Abraham y que están incluidos en las promesas de Abraham se cumplen finalmente en el Mesías y luego vamos a ver el gobierno de Dios en nuestra época. Hoy ya hay como un poco de ejemplos, no hay un montón. Pero acá entendemos cómo funciona el reino de Dios en la tierra mientras llega este nuevo Edén. Y es nosotros como ciudadanos de este reino. Finalmente nosotros como hijos de Abraham, miembros de esta familia, tenemos que ejercer el gobierno de Dios. Y Abraham está llamado a eso. Él y su casa de aquí en adelante van a ser los únicos en la tierra, ¿no? Todos los que pertenezcan a él y a su casa van a ser únicos en la tierra que van a mostrar la justicia del gran Yahweh, el estándar divino último de justicia que ya lo definimos y es la conformidad misma al carácter de Dios. Y entre más el carácter de Dios es revelado, más el gobierno de Dios es posible. Finalmente en una nueva humanidad con un nuevo corazón. Vamos a ver que esto es lo que Dios siempre ha esperado de su pueblo y vamos a ver la incapacidad humana constante para ejercer esta realidad. ¿Por qué? Los profetas nos van a decir una otra vez, porque su corazón no está donde debería estar, porque son idólatras, porque tienen un corazón de roca, porque están muertos por dentro, ¿no? Entonces, ya tenemos estas promesas de restauración, incluido el mismo gobierno de Dios. Y todo esto es para, ¿no? Una cláusula de propósito, que el Señor cumple en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él, ¿no? Cuando se ejerce el gobierno de Dios y cuando el reino de Dios está en este evento histórico desde Abraham hasta nuestra época,
de diferentes formas, instaurada de diferentes formas, estructurada de diferentes formas. Todo esto va a cumplir las promesas y el pacto de Dios con Abraham. Y eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Vimos ejemplos, Romanos 4, Gálatas 3, el Magnificat de María, el canto de Elizabeth, el de Zacarías, el de Ana. Todas estas introducciones del Evangelio, tanto la de Mateo como la de Lucas, estas narraciones eh, de natividad y todos esos discursos siempre se van a centrar en esta realidad de cumplimiento. Y el cumplimiento finalmente es el reino de Dios va a llegar. Y eso es lo que Jesús va a predicar apenas tiene edad. Arrepiéntanse y crean que el reino de Dios ha llegado. Este mensaje lo podemos ver desde acá, desde el Antiguo Testamento. Dios va a traer su reino y va a llegar a un nuevo Edén. Vamos del exilio de Edén a un nuevo Edén, aún mejor que el anterior. Y creo que ese es el concepto siempre que nuevo va a tener. Lo nuevo siempre es mejor que lo anterior. Y todo esto sucede, todo esto de la caída, en la sabiduría y la soberanía y la providencia de Dios. Porque Dios obra todas las cosas no solo para bien, sino para el mejor y absoluto bien. Es decir, Dios siempre va a hacer lo mejor posible. Ese es el Dios que adoramos. Dios no es un Dios mediocre, ese es un Dios excelente por naturaleza y sabio por naturaleza. Él va a hacer siempre lo mejor para su gloria. Y vamos a un nuevo Edén, mejor que el anterior. Y eso nosotros ahora en esta época podemos ver eso, ¿no? Las promesas que tenemos nosotros, que son todas estas mismas promesas últimamente narradas y mostradas a través de la vida y la persona de Jesús, nos muestran que esto siempre fue una realidad, ¿no? Acabemos esta promesa de las bendiciones y de la llegada de salvación y del reino de Dios y el gobierno de Dios y esta nueva creación, este nuevo Edén. Pero acá todavía eso es muy borroso, ¿no? Es como progresivamente, a medida que va pasando el tiempo y Dios se va revelando más y más y va revelando su plan más y más, que vemos todo esto aún más gloriosamente. La nueva creación como nosotros la vemos es bellísima y eso que todavía no la vemos con nuestros propios ojos. Pero como diría Pablo, tenemos esperanza en lo que no vemos. Y con esto pasamos a la historia de la promesa de Dios cumplida de la descendencia, ¿no? Porque todo esto finalmente no tiene sentido si Dios no le da descendencia a Abraham. Ya le dijo que no va a ser Ismael, ¿no? En Génesis 17 le dice, tú no puedes hacer ese tipo de cosas, tienes que andar recto, tú tienes que ser este ente de bendición, tú eres mi rey, mi sacerdote, tú eres mi gobernante, tú eres el ente a través del cual yo voy a traer restauración y mi reino. Y tú no puedes hacer ese tipo de atajos y creer que yo voy a bendecirte por Ismael y que porque ustedes ingeniaron eso con Sara así va a ser. No, Dios le promete a Abraham esta realidad de que él va a tener un hijo con Sara. Y después de todo esto de la justicia de Dios en Génesis 14 con Melquisedec y con los tres reyes del antiguo Medio Oriente y con la realidad de Sodoma y Gomorra y la inmoralidad sexual que es finalmente homosexualidad y con la realidad del gobierno de Dios. Finalmente entonces ahora Dios va a mostrarle a Abraham por qué él se revela a sí mismo como El Shaddai. Y ya solo para recordar, El Shaddai significa el Dios Todopoderoso, es decir, el Dios que puede cumplir estas promesas que Dios le hace a Abraham, que son imposibles a menos que sea todopoderoso. Y en especial porque Dios espera todo lo posible para mostrar su poder y su gloria, ¿no? Esto me recuerda mucho a la historia de Juan 11 y Lázaro, que Jesús intencionalmente espera no solo a que Lázaro muera, sino que 4 días pasen
desde que muere Lázaro. Y en la oración que él hace al Padre le dice, todo esto es para tu gloria, ¿no? Y para que te glorifiques en el Hijo. Es decir, Dios permite todo este dolor en Marta, en María, en las personas que en la muerte de Lázaro, para mostrar su poder. Y esto mismo está pasando en este momento con Abraham y con Sara. Cuando salen, todavía eran jóvenes, bueno, mucho más jóvenes, 25 años más jóvenes, que cuando llega el momento de concebir a Isaac, Dios se va a asegurar de que la gente vea su poder y entienda que Él realmente tiene el poder para cumplir estas promesas que le hace a Abraham y todos van a ver y entender esto en estos recuentos históricos que nos deja a través de Moisés inspirado por el Espíritu Santo y para las civilizaciones alrededor esto era una realidad. Ver a Sara embarazada era una realidad que ellos podían ver y era algo increíble. Es lo mismo que Jesús haciendo milagros y mostrando su poder a lo largo de todo su ministerio. Uno no podía ver eso y decir, no, normal, eso pasa. Es tal el poder y la grandeza y la gloria que los fariseos tuvieron que admitir lo que veían, pero asignárselo al diablo mismo. Ellos decían, nosotros no podemos negar lo que vemos, nosotros no podemos negar que Lázaro vive, nosotros no podemos negar que fue resucitado después de 4 días, nosotros no podemos negar los ciegos que ven, ni los paralíticos que hoy caminan, ni los leprosos que hoy están limpios, nosotros no podemos negar nada de esto, el poder está ahí. ¿Qué hacemos? Se lo asignamos al diablo, es la única, si es tan real y lo puedo ver y lo puedo percibir con tanto mi razón como mis sentidos. Nada que hacer. Vamos a tomarnos la más incorrecta de las decisiones y finalmente cometen el pecado imperdonable, ¿no? Y es negar la realidad del poder del Espíritu en el Mesías en el primer siglo. Y ahora así como eso luego lo vamos a ver en Jesús, ¿no? Y esta sombra se va a ver y cumplir últimamente del Dios Todopoderoso en Jesús. Vemos la sombra de esto en este relato de la concepción y el nacimiento de Isaac. Entonces, ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Eh, entonces, tenemos esta realidad de Dios prometiéndole, ¿no? A esta pareja, ciertamente, ¿no? Y esto siempre, el ciertamente siempre es una garantía divina. Ya hemos visto, ciertamente Abraham será una nación grande, y eso lo hemos cumplido tanto en su simiente física natural como en su simiente natural especial que es Isaac. O sea, tanto Ismael como Isaac cumplen esa promesa de una gran nación. Él le dice algo simple. Por este mismo tiempo, el año próximo, volveré y Sara, tu mujer, tendrá un hijo, ¿no? Entonces, para esa época ya tendrá un hijo. Y Abraham y Sara ya eran ancianos. Luego vamos a ver que uno tenía 99 y la otra tenía 90, ¿no? Entonces ya estamos hablando de gente no antes del diluvio que vivía cientos y cientos de años, sino personas como nosotros hoy en día. La verdad, la expectativa de vida no era muy grande en la época. Y realmente se ve también en la vida de Abraham y de Sara la bendición de Dios, creo yo. Que son gente que vive mucho a pesar de que la gente en la época no vivía tanto. Abraham va a ver 175 años, eso no era normal para esa época. Ambos viejos, ambos entrados en años y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Eh, algunos ven en esto lo que es el periodo y la llegada de la menopausia. Yo creo que aunque eso está incluido,
creo que también está la realidad de que Abraham y Sara no, no tenían ya relaciones sexuales, ¿no? Y cómo podemos ver esto, creo que especialmente por lo que nos dice el siguiente versículo. Y es que Sara se ríe, ¿no? Dice, Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor. Ella no está pensando en su periodo, ella no está pensando en nada, es que está pensando en el placer, ¿no? Y esto definitivamente no está haciendo referencia a la menstruación. No, no conozco ninguna mujer que hable esa experiencia como algo placentero. Creo yo que basado en la realidad de lo que Sara pensaba, Moisés lo que nos está diciendo es que cuando Dios hace esta promesa, ya Sara y Abraham estaban en el punto en el que ya ni tenían ese tipo de deseos el uno por el otro, ¿no? Y creo que el deseo sexual es algo bello y hermoso que Dios creó, pero con la edad y con el tiempo las parejas van yendo en otro rumbo, ¿no? Ya imagínense uno de 99 y de 90 años pensando en este tipo de cosas. Realmente era algo que estaba fuera de la mente de ellos. Ellos ya tenían demasiada edad, ya habían vivido un montón de cosas. Aparte salieron bastante viejos eh, de lo que sería Ur de los caldeos, ¿no? Y cuando salieron probablemente, yo creo, en lo personal, que Sarah ya había tenido la menopausia, ¿no? Después de todo, eran personas como nosotros hoy en día. Ya la generación postdiluviana venía con esta realidad de los cambios y la menopausia no llega a los 60, 70 años, ¿no? Llega bastante antes. Eh, entonces, y mucho menos a los 90, creería yo. A menos que sea un caso muy particular. Lo que quiere decirnos Moisés es que era imposible, ¿no? Imposible para Abraham y Sara concebir, porque lo más importante para concebir un hijo es que la pareja tenga relaciones sexuales. Esto del embarazo virginal no va a pasar seguido y solo va a pasar una vez en la historia de la humanidad. Vamos a ver que constantemente Dios va a permitir que mujeres estériles sean embarazadas, pero siempre va a haber interacción del hombre y la mujer para que eso suceda. Nunca es Dios simplemente dando bebés y ya. El Espíritu Santo embarazando a todas las mujeres a lo largo de la historia, no. Eso solo sucede una vez en un caso muy particular. Y Dios va a mostrar que Él es el Todopoderoso porque solo alguien todopoderoso puede hacer lo imposible. Sara es estéril, no solo es estéril desde su nacimiento, o sea, nunca pudo conseguir un hijo con Abraham, cuando sale no tenían hijos. Ya pasó por la menopausia, o sea, imposible, aparte de ser estéril menopáusica, y ya no tienen relaciones sexuales. Entonces, aún más imposible. Una mujer de 90 años no quiere tener un hijo. Es más, diríamos hoy en día sería médicamente riesgoso para una mujer de esa edad concebir un bebé. El riesgo de que la madre muera, diríamos, es grandísimo. Porque alguien quería tener un bebé a esa edad. No, si alguno conoce una mujer de 90 años, no suelen ser como lo eran a los 40 o a los 50 o a los 20. Es una edad muy particular. Entonces, ellos ya no pueden tener un bebé, ¿no? A los ojos de ellos eso ni siquiera es posible. Sin embargo, por eso Dios se revela a sí mismo en el capítulo 17 a lo largo de la segunda parte del pacto con Abraham como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y curiosamente esta risa es lo que finalmente va a llevar al bebé a llamarse Isaac. Porque ella misma ni siquiera lo podía creer, era cómico, era satírico. ¿Cómo así que eh, yo a esta edad voy a tener un bebé? Mi esposo y yo estamos en
otro rumbo, no sé, ellos tal vez estaban pensando como Juan el Bautista, Dios puede hacer hijos de Abraham de las rocas, tal vez él va a hacer una roca que sea hijo de Abraham, pero ellos realmente no estaban pensando en tener un hijo. O sea, al punto de que a pesar de que Dios ya se lo ha prometido dos veces, él todavía, él y Sara todavía se ríen al respecto y es como, ¿cómo es esto posible? O sea, humanamente, y si intentamos pensar como humanos, especialmente en esa época, que ni siquiera tenemos medicina moderna, ni siquiera teníamos anestésicos, o sea, solo imagínense las condiciones de vida, la calidad de vida, que para nosotros hoy serían impensables vivir, ¿no? En cómo vivían ellos, y aparte de todo, tener un hijo, eso sería imposible. Ahora, la clase pasada, bueno, con el grupo pasado, cuando vimos esto, surgió como un pequeña la conversación de los milagros, y voy a hacer como un espacio acá para hablar un poquito al respecto, antes de seguir con la historia. De momento acá. Entonces, salió mucho lo que es la conversación de la fe, ¿no? Y como que eh, Abraham y Sara eran unos incrédulos, ¿no? No tenían la fe para creer lo que Dios les había prometido, es finalmente Isaac, ¿no? El hijo que iba a venir tanto de Abraham como de Sara. Esa era la condición. Dios no iba a cumplir sus promesas si Abraham y Sara no tenían un hijo. Entonces, en Génesis 12, 15 y 17 tenemos esta realidad completa, ¿no? En el 16 ellos tienen un hijo, Ismael, ilegítimo. Él no va a heredar el reino porque él es con la esclava, es con Agar. Y Dios dijo, esto no, él no va a ser el heredero. Entonces, esto no es una prueba de la fe de Abraham, para nada. Esto no es decir, o de Sara, como Dios quería probar su fe. Creo que el punto de esta historia es, Dios quiere revelar quién es Él. Dios quiere mostrar que Él es el Dios Todopoderoso. Y esto lo vamos a ver en el relato de los tres patriarcas. Los tres se van a casar con mujeres estériles. Y esto no es mala suerte, esto no es que son salados, esto no es que tomaron malas decisiones en la vida y no supieron escoger una pareja. Esto es siempre Moisés mostrándonos el contexto en el que él se revela, en el que Dios se revela y cómo se revela. Ya tenemos de Génesis 1 al 11, Dios se revela a sí mismo como Yahweh, ¿no? Y ya veremos cuando él explica este nombre a Moisés en Éxodo 3, finalmente qué es lo que esto significa. Y por qué de Génesis 1 a 11 aplica y Dios se revela de esta forma. Para el momento en el que Génesis 12 existe, ¿no? Este nombre ya sigue completamente perdido. Los nombres que sabemos por los que se conocía a Dios era el Dios Altísimo y el Creador de los cielos y la tierra. Esos son nombres que Abraham va a usar y que Melquisedec va a usar para referirse a este mismo Dios. Así se conocía a Dios en la época, al Dios que nosotros hoy en día adoramos. Luego en Génesis 17 se revela como el Shaddai. ¿Por qué? Porque lo que él va a cumplir necesita esa revelación de Dios sobre él mismo. O sea, ya vimos la inmensidad de las promesas y la realidad de las promesas, que no es simplemente una tierra prometida por allá, en Antiguo Medio Oriente y ya. Y una monarquía que va a tener como finalmente rey a David. Ese no es el punto de las historias. Y esta historia en particular. Es de Génesis 17 a Génesis 50. Vamos a entender la revelación divina de todo lo que sucede bajo este nombre. De Éxodo 3 en adelante vamos a entenderlo bajo el nombre Yahweh. Y Yahweh va a tener títulos, no Yahweh de los ejércitos, por ejemplo, no hay muchísimos, entonces no vamos a poner una lista extendida. Pero entonces de Génesis 17 a Génesis 50, Dios va a mostrar por qué es el Shaddai, el Dios Todopoderoso.
Finalmente, por ejemplo, en el ejemplo de Génesis 50, lo que los hermanos pensaron para mal para José, Dios lo pensó para bien. La misma palabra en hebreo. Algunas traducciones van a utilizar dos palabras diferentes, como Dios lo pensó, pero los hombres lo pensaron para mal, pero Dios lo utilizó para bien, o algo así. En el hebreo es la misma palabra, es decir, Dios mismo puede hacer que las intenciones humanas malvadas sirvan para sus propósitos. Eso muestra su poder. También va a mostrar su providencia, y eso lo veremos ya cuando veamos este nombre. Pero todo lo que va a suceder de Génesis 17 en adelante es simplemente para mostrar esta realidad. Por eso Dios no le da un hijo a Abraham ni a Sara hasta que él no se revela a sí mismo como El Shaddai. Porque el Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra, no es suficiente revelación para mostrar lo que él va a hacer. Y creo en especial porque Abraham debe tener fe en Dios. No es no es una prueba de fe, sino es Dios mismo tiene la intención de mostrarle a Abraham quién es él. Después de todo, Abraham es su escogido. Eso mismo lo leímos. Dios escogió a Abraham. ¿Para qué? Para traer el reino de Dios, para hacer este ente de bendición, para hacer la bendición de las naciones, para ser su siervo, su rey y su sacerdote. Esta misma realidad de Génesis, ahora aplicada como a este nuevo Génesis. Entonces, tenemos esta realidad. Y Dios se revela por esto. Hoy en día hay mucho el tema de la fe y los milagros. Esto nunca es una realidad en la Biblia. En la Biblia no hay ningún tipo de milagro que sea dependiente en fe. Y no hay milagros porque sí. Todos los milagros que ustedes van a encontrar en la Biblia registrados tienen un propósito. Ninguna vez vamos a ver a Dios mostrándose a sí mismo porque finalmente sus obras muestran quién es Él. Porque sí, voy a hacer algo porque sí, voy a resucitar a un muerto porque sí. No, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios es sabio y Dios es providente. Nosotros no podemos ver a un Dios caprichoso que simplemente juega a hacer milagros cuando quiere y cuando no quiere no. Y es dependiente de los hombres para realizar sus milagros, no este concepto de fe. Para nada, para nada. Esto es solo para mostrar por qué está sucediendo esto. Esto no es una prueba de fe en Abraham. Ya veremos la prueba de fe. Este es simplemente un hecho histórico para que veamos la grandeza de Dios, ¿no? Y por eso una de las cosas más importantes, creo yo, para entender la escritura es entender lo progresiva que es, ¿no? Y porque vamos de un nombre de Dios al otro, un título de Dios al otro, y porque debemos entender cuando Dios se revela por un título, un pasaje o unos pasajes, los pasajes siguientes basados en ese título o el nombre de Dios y un título, ¿no? Por ejemplo, el Señor de los Ejércitos, eh, el Señor Todopoderoso, ¿no? El Dios Todopoderoso. ¿Por qué debemos entenderlo en eso? Y ahora, para dar como un poquito más de contexto a la mente de la época, eh, la esterilidad en el antiguo Medio Oriente era vista como un vientre muerto. Es decir, ellos no lo veían como lo vemos hoy nosotros en día, que uno puede ver qué tipo de esterilidad tiene, eh, si uno puede, por ejemplo, hacer fertilización in vitro o algo así, o si es que que los dos tienen alguna dificultad para concebir, etcétera, etcétera, pero en diferentes circunstancias se puede lograr o con algún tratamiento o algún medicamento se puede arreglar. Así no pensaba la gente en la época y a veces tenemos a pensar como que era estéril como nosotros lo entendemos, ¿no? En la época eso se veía como un vientre muerto. Ahí, y curiosamente siempre es relacionado con maldición divina, ¿no? Dios maldijo a alguien y recordemos que no era como un Dios, ¿no? Cada Dios maldecía a su propio pueblo o un Dios extranjero lo maldecía a alguien, pero siempre se veía como maldición divina. ¿Por qué? Porque era a través de un rey y su mujer que finalmente se establecía la casa y la descendencia de una realeza.
Si no hay hijos, pues no hay bendición, no hay reino, se acaba la dinastía. Especialmente hablando de un rey, ¿no? Y hablamos de rey porque ya entendemos que Abraham y Sara eran figuras reales. Entonces, esto era visto como una maldición divina, como un castigo divino, un vientre muerto. Esto no se veía como un problema fisiológico, sino como un Dios maldiciendo a alguien para que no pudiera procrear o traer su descendencia o establecer su casa al mundo. Es decir, que no solo estamos hablando de esterilidad, que es una realidad de Abraham y Sara, bueno, de Sara, la menopausia, el que no tengan relaciones sexuales, sino que ahora estamos lidiando con maldición divina. Ahora, imagínense lo poderoso que tendría que ser un Dios para empezar por lo más difícil y es que algo pase de la vida, de la muerte a vida, perdón. Borremos acá. Para que algo pase de la muerte a vida. Porque eso es literalmente lo que debía suceder en la mente de la gente de la época para que Sara pudiera concebir inicialmente. O sea, primero tenían que quitar la maldición divina, extraer algo que estaba completamente muerto, así lo veían, porque un Dios lo había maldecido, y tendría que ahora tener vida. Imagínense un terreno completamente infértil, que no importa lo que siembren, nunca va a dar ningún tipo de fruto, nunca va a crecer ningún tipo de planta, está completamente muerto, no sirve para nada. De la misma forma lo veía la gente de la época. Es decir, esto requiere un Dios todopoderoso. Por eso es que Dios se revela a sí mismo por este nombre. La gente en la época no solía referirse a alguien como todopoderoso, ¿no? Como nada es imposible para un Dios. Todas las civilizaciones tenían un panteón de dioses, todas, en Antiguo Medio Oriente. Y sus dioses tenían cierto marco de poder, ¿no? Por ejemplo, Set bueno, en Egipto, dependiendo de la época, era el dios de las tormentas, por ejemplo, pero no era el dios del sol, él no podía sacar el sol y ocultar el sol. Esa era la función de Ra y de Atón después. Entonces no había como una imagen de un dios que pudiera hacer todo, siempre, sin nada, y mucho menos traer a alguien de la muerte a la vida. Había, por ejemplo, dioses que castigaban a la gente con muerte, o dioses que traían a la gente al mundo a vida, ¿no? Y usualmente se asociaban con fertilidad, el dios de la fertilidad, el que trae y da vida, o el dios de la muerte, el que quita la vida, ¿sí? El que quita la vida. Pero nunca van a escuchar en ningún relato ni en ninguna religión de Antiguo Medio Oriente un dios que haga esta operación. Matar a alguien es fácil, llevarlo de la vida a la muerte es fácil. Concebir a alguien en teoría es fácil, ¿no? O sea, mientras uno no tenga un problema como Sara, pues es fácil, solo hay que hacer el procedimiento biológico en la ventana fértil y van a hacer un bebé. No solo uno, sino muchos. Entonces, traer vida, digamos, los días de la fertilidad, algo completamente normal. Traer de la vida a la muerte, dioses de la muerte, dioses del inframundo, etcétera, etcétera. Pero un dios que traiga la muerte a vida, solo él sabe. Y por eso vemos como esta sombra de lo que va a ser finalmente Jesús. ¿Cuál es el milagro por excelencia de Jesús? Traer gente de la muerte a la vida. Es que eso no lo puede hacer nadie. Y no solo, por ejemplo, el caso de la hija de Jairo, o el muchacho, o el hijo de este que estaba endemoniado, eh, o Lázaro, sino finalmente él se trae a sí mismo, ¿no? Él va a decir en Juan, nadie me quita mi vida, yo la doy y yo la vuelvo a tomar. Eso es impensable, uno no puede hablar así, nadie me dice a mí, yo me mato y aparte de todo eso, nadie me mata a mí, yo doy mi vida y yo la recupero cuando yo quiera. Eso es, eso es este título, ¿no? Yo soy el Dios Todopoderoso. Uno puede decir, no, le untó un ungüento y le quitó la lepra, o no estaba completamente ciego,
tal vez el barro tenía propiedades milagrosas, ¿no? Que es lo que muchos, o tenía algo curativo y ayudó. El paralítico no era realmente paralítico y lo que Dios hizo fue enderezarle un hueso que tenía dislocado, algo así, ¿no? Pero nadie nunca puede ver la historia de Lázaro y decir, no, él no es Dios, ¿sí? Él no tiene poder. Uno puede poner excusas para todo, pero Lázaro estaba completamente muerto. Solo el Dios Todopoderoso puede traer de la muerte a la vida. Y solo entendiendo esa realidad y esta revelación vamos a poder entender la historia de Sara y lo increíble que es el poder no solo de hacer que los procedimientos biológicos funcionen, sino pasar de la muerte a la vida. Eso es algo que vamos a ver solo Dios puede hacer. Y por eso la esperanza de la resurrección es vital para el cristianismo, ¿no? Porque eso es lo que nosotros esperamos. Una resurrección real y física. Esto no es simbólico, esto es real. El vientre de Sara estaba completamente muerto y Dios le dio vida. Y ya haciendo esto, todo esto se ve muy posible. O sea, todo esto ya es un juego de niños. Si yo puedo traer un vientre de la muerte a la vida, convencer a dos personas de que tengan relaciones sexuales no va a ser difícil. Sí, y mucho menos reversar la menopausia y la esterilidad de Sara. Sí, reversar una maldición divina imposible para todos los dioses de toda la época en la que vivía Abraham. Es una muestra de quién es Dios. Y finalmente, después de esta revelación, vamos a ver un cambio totalmente diferente en Abraham, o a quien llamaremos ya Abraham, ¿no? Ya no es Abraham, ahora es Abraham. Es en este contexto que vamos a tener este hecho histórico del nacimiento de Isaac. Listo. Entonces, Sara se ríe, ya entendemos la realidad de por qué se reiría, ¿no? Todos nosotros diríamos, esto es loco, ¿por qué haría algo así? Y acá vemos esta gran verdad, ¿no? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Después de entender todo esto y que va a pasar, vamos a responder como las respuestas de Pablo. No, de ninguna manera. No hay nada demasiado difícil para el Señor. Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Y qué sucede? Las promesas de Dios se cumplen y el poder de Dios es revelado. Y aquí entendemos y conocemos más a Dios y la realidad de que Él nos ha garantizado sus promesas. Le ha garantizado sus promesas a Abraham y que Él cumple sus promesas. Dios no hace promesas aleatorias para ver si se divierte un poco porque está un poco aburrido o algo así, para nada. En todo esto vemos esta realidad. Y la fidelidad de Dios a su pueblo últimamente, ¿no? Ya vimos, Dios fue fiel a Abraham y Abraham fue fiel a Dios. Pero ahora vemos estas dos realidades. Dios lo va a llamar a él su pueblo y él lo va a llamar su Dios, ¿no? Y esto ya lo vimos. La importancia de esta realidad y la relación pactal de Dios con su pueblo. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había hecho. Igualito. Esto es muy Jesús, ¿no? Por ejemplo, otra vez en Juan, cuando el soldado le dice, un siervo está muy enfermo, no, es mi hijo está muy enfermo. Y él le dice, ve, él ya está sano. Y en esa misma hora ha sanado. Dios cumple sus promesas y Dios cumple sus promesas en el tiempo establecido. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. ¿Y por qué le puso Isaac? Porque significa risa. Y esto no es, de nuevo, un símbolo de la infidelidad o la incredulidad de Sara y de Abraham que le ponen Isaac, sino porque Isaac representa esta realidad de que Dios es el Dios todopoderoso. Y ahora ya no se ríen porque era algo imposible y hasta chistoso, sino porque esta risa y este hijo les va a recordar siempre quién es este Dios que ellos sirven. Y finalmente vamos a ver el gobierno de Dios, como ya lo entendemos que Dios se lo prometió a Abraham.
como su escogido y la instrucción a sus hijos y a su casa en la historia última, y esta sí es la prueba de fe de Abraham, y es el sacrificio de Isaac. Aconteció que después de esas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécela allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El nacimiento de Abraham, de Isaac, no fue una prueba de fe, pero ahora sí vemos por primera vez la palabra probó. Dios probó a Abraham. Y esto de alguna forma nos muestra como esta realidad de Adán, ¿no? En el Edén, Adán tenía la función de ejercer el gobierno de Dios. Ahora, Abraham tiene que ejercer este mismo gobierno de Dios. Adán falló, ¿no? Él hizo todo lo contrario a lo que debía hacer. Él tenía revelación divina como Abraham. Tenía instrucciones claras. Tenía el rol, la habilidad, los conocimientos. Y ahora, para este momento en la historia, Abraham ya tiene algo similar, ¿no? Tiene una revelación clara de Dios, como él quiso revelarse a Abraham, con el propósito específico que tenía. Y ahora va a poner a su siervo, rey y sacerdote, a prueba, podríamos decirlo, como lo hizo con Adán. Es decir, lo va a poner a ejercer su gobierno. ¿Y cómo lo va a poner? Le dice, ahora toma a tu hijo. Si no le dice, toma a Ismael, no le dice tu único. Y ya entendemos acá, ¿no? Y todo esto son sombras del Mesías finalmente. ¿Quién es el único hijo de Dios? Jesús. A quien amas, y todo esto está lleno de cristología, ¿no? Finalmente esto lo vamos a ver en Juan de todas las formas y en todo el Nuevo Testamento de todas las formas posibles. Eh, a Isaac, ¿no? Y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí como holocausto sobre uno de los montes. Esta es la instrucción divina. Este es el gobierno de Dios. Es hacer y ejercer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Esta es la gran prueba de Abraham. Todo lo que ha ocurrido en su vida, desde que salió de Ur de los Caldeos hasta este momento, lo ha preparado y lo ha ayudado a entender y conocer a Dios. Y a través de todo eso ha madurado en fe, al punto de que finalmente es este hecho en el que se dice que Abraham finalmente es el padre de la fe. Porque lo que va a pasar acá no va a ser como en Génesis 14 y no va a ser como en Génesis 18, que aunque Abraham hace lo que debe hacer, en Génesis 14 lo hace por medios violentos, que no es la forma de hacer las cosas de Dios. En Génesis 18 lo hace, pero lo hace dudoso, no... Él entiende la necesidad de justicia, pero no la ejerce como un rey justo e imparcial, ¿no? Tiene sus intereses y siempre intenta bajar el número de los justos para ver si finalmente lo logra. Y ni siquiera su número de justos fue, finalmente fueron muchos menos de 10. Y Dios aún así fue fiel a Abraham y a su pueblo, ¿no? Y a su promesa, a su intercesor, de que él no dejaría a los justos morir con los injustos. Ahora está pasando algo similar. Él tiene que ejercer el gobierno de Dios. De nuevo, como lo hizo en Génesis 14 y como lo hizo en Génesis 18. Pero ahora a la revelación de El Shaddai, visto con sus propios ojos. ¿Y qué sucede? Que Abraham nos muestra la justicia que es por fe, ¿no? Y el gobierno de Dios. La justicia de Dios no son simplemente obras y ya, sino es por fe. Y eso ya lo estudiamos cuando estudiamos Génesis 15 y 6. ¿Pero y cómo lo va a mostrar? Porque lo va a hacer. Y esto nos lleva de vuelta a esta fe que se manifiesta en obras. Esta fe que tiene como fruto obras. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Ahora moverse. Abraham nos muestra que para este momento de la historia ya entiende más completamente el carácter de Dios.
Y finalmente está la revelación última de Dios a Abraham. De aquí en adelante él va a vivir bajo toda la revelación que progresivamente fue recibiendo Dios y lo va a transferir de hijo a hijo. Lo vamos a ver en la vida de Isaac, lo vamos a ver en la vida de Jacob un poco. Y acá es donde vemos a Abraham el padre de la fe. O sea, finalmente acá en este momento ya podemos decir, wow, es increíble, realmente la obra de Dios en Abraham y el reino de Dios, ¿no? Podemos ver todos estos tipos y todas estas sombras que vamos a ver finalmente cumplidas en Jesús y unidos a él nosotros como comunidad última del reino de Dios y el pueblo de Dios. Abraham se levantó muy mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Y acá vemos la justicia que es por fe, ¿no? Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. A diferencia de todo lo que había ocurrido antes, en Génesis 14, en Génesis 12, en Génesis 13, en Génesis 16, en Génesis 18, acá Abraham no está dudando en ningún momento. No lo vemos detenerse y decir, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que es bueno? ¿Será que... Es más, el que está dudoso de todo lo que va a pasar finalmente es Isaac, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Dónde va a ser el sacrificio? ¿Qué vamos a llevar para sacrificar si no tenemos un animal para sacrificar? Y Abraham le dice a Isaac, ¿no? Dios va a proveer. Él entiende todo lo que va a suceder. Y él lo hace fielmente. Ya, acá tenemos a este hombre que es justo por fe. Él entiende y ve a Dios con la relación que se le ha dado. Entiende lo que debe hacer y lo hace. Y el autor de Hebreos, interpretando este hecho, nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, el heredero de estas mismas promesas, ¿no? Eso ya lo vimos. ¿Quién era el heredero de las promesas? Abraham, de Abraham, Isaac. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él entiende esta realidad. Él entiende que es por Isaac. Dios no le dijo, va a ser por otro. Él no le dijo, sacrifica a Isaac, que no te preocupes, ya te di uno, te puedo dar dos, te puedo dar tres, te puedo dar cuatro. Y Abraham, ah, no, sí, fácil, sacrifiquemos todos los que sea necesario. Y es muy curioso, ¿no? Porque el sacrificio de personas, por ejemplo, va a ser algo que va a ser condenado como algo abominable a los ojos de Dios por las otras civilizaciones. ¿Qué hacía diferente a este sacrificio? Y es que era una prueba particular de Dios para Abraham y él sabía y entendía lo que iba a suceder, ¿no? ¿Y qué es lo que iba a suceder? Él dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham entendía esta promesa. Es por Isaac. No va a ser por nadie más. Dios ya me dio esta palabra. Y la palabra de Dios es cierta. Al punto de que vamos a ver en Isaías, por ejemplo, que decía llamar el Dios de Amén. Por ejemplo. Es decir, Dios es el Dios de la certeza. Dios es verdad. Y eso lo vamos a ver interpretado a los ojos del hecho del Mesías, pues en que Jesús es la verdad, finalmente. Jesús es el Dios de Amén. El Dios de la certeza. Pero entonces él entiende las promesas de Dios son ciertas. Él ya ha visto la mano fiel de Dios en darle todo lo que le ha prometido. De alguna forma u de otra. Finalmente entendemos que todas estas promesas no se cumplen hasta que llega la descendencia de Abraham, que es Jesús, que Abraham vio y se alegró de. Pero en todo esto vemos las promesas de Dios cumplidas parcialmente.
y especialmente prometidas, ¿no? O sea, acá vemos el inicio de la promesa que finalmente va a recibir cumplimiento en la vida persona del Mesías de Jesús. Pero entonces él entiende, es por Isaac. ¿Y qué es lo que él ve después de todo lo que ha vivido? Lo mismo que vivió, ¿no? Y es que él trajo el vientre muerto de Sara de muerte a vida. De muerte a vida. Eso fue lo que él hizo. Y él ve este poder. Él ve que Dios es, porque obviamente para nosotros es era, porque fue, pero él ve y entiende que Dios es el Shaddai. Él no ve a Dios como que se complace en sacrificios humanos, sino en hombres de fe, ¿no? Finalmente, todo el que cree en Él ha pasado de muerte a vida, ¿sí? Y esta es una realidad parcial de lo que finalmente va a ser la regeneración, por ejemplo. Pero él ve y entiende la fe de Abraham. ¿En qué? En que Dios no simplemente quiere un sacrificio y matar a Isaac, porque sí, él le ha mostrado que él puede traer algo de muerte a vida, algo que solo este Dios puede hacer, ¿no? Algo que solo Yahweh puede hacer, algo que solo El Shaddai puede hacer. Eso es algo que este es el único Dios que lo ha hecho y lo hará en la historia de la humanidad. Entonces él podía ir tranquilamente porque él entendía que si Dios pedía que lo matara es porque Dios lo iba a resucitar. Él tenía esa esperanza y curiosamente esa es la misma esperanza que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, los mártires. Los mártires no dan su vida porque van a tener 75 vírgenes esperándolos en el cielo, no los mártires cristianos. Porque Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y Él nos va a levantar de entre los muertos algún día, a todos, tanto los que somos mártires como los que no somos mártires. Pero aquí vemos esto, ¿no? Esta realidad del Dios Todopoderoso y cómo es a través de esta revelación que Abraham vive su vida y a través de la cual realiza este hecho de fe. Y como vimos, esto también tiene un montón de toques y de aires cristológicos en la promesa del único hijo, el sacrificio del único hijo, que finalmente no va a ser el de Abraham, sino el de Dios mismo. De donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Sí? Él ya estaba para matarlo y Dios lo trajo a la muerte. Y esto lo vamos a ver en la vida de Isaac también. Esto fue no solo la muestra de la fe de Abraham, sino el entendimiento también para Isaac de quién era el Dios que servían. El sacrificio humano era muy normal para las civilizaciones de Antiguo Medio Oriente. Eso eh, tristemente va a ser una de las cosas que Israel va a copiar una y otra vez. Pero este Dios no es un Dios que se complace en simplemente matar seres humanos y recibir su sangre. Pero es un Dios que definitivamente se complace en hombres de fe. Hombres que Él justifica por la fe. Como lo dirá después el salmista, ¿no? Él no se... Él, él no se adora con sacrificios, sino con un corazón contrito. Y después de todo esto vemos de nuevo la misericordia de Dios, en que no solo pone a prueba la fe de Abraham, y Abraham, aunque vivió una vida totalmente imperfecta y no es el que esperábamos, por eso nos tenemos todo este recuerdo de las promesas y el carácter de Abraham imperfecto. O sea, sabemos que esta simiente todavía no es la simiente prometida de Eva, porque solo aquel que ejerza el derecho y la justicia completa y perfectamente, o sea, el gobierno divino, va a ser el redentor y sabemos que ese es hijo de Abraham, pero vemos que finalmente sí es el padre de la fe y que sí fue justo por fe.
Y en medio de todo esto vemos la fidelidad de Dios constante a su promesa. Dios siempre va a ser fiel y constante a su promesa. Siempre. Lo vimos desde Génesis 3, desde la promesa, desde el juicio y la promesa, desde la enemistad cósmica. Siempre hay enemistad cósmica. Hoy hasta nuestros días hay enemistad cósmica. El Mesías vino. Eso es la fidelidad de Dios a su promesa. Esta dinastía del rey continúa. Ya entendemos la casa de Abraham, ¿no? Que finalmente va a ser la casa de David, a través de la cual el Mesías va a venir. Pero todo esto va en el flujo de Génesis, desde Génesis 1. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. De la misma forma que lo llama para sacrificar a su hijo, lo llama para darle salvación. Y dice, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rebosado a tu hijo, tu único. Acá está la fe de Abraham finalmente manifiesta en, en la obra que podemos decir hizo finalmente bien. Y este es simplemente maravilloso y bello, diría yo. Eh, Ver y entender todo lo que esto significó para Abraham, para su fe, para la historia del pueblo de Dios y para la historia del plan de redención de Dios. Finalmente, este es el Dios que adoramos, el Shaddai. Y debemos temerle, como Abraham le tuvo. Le temió. Aunque hoy en día no nos, entre comillas, pone este tipo de pruebas. Sí espera de nosotros que como Abraham nosotros ejerzamos el reino de Dios. En nuestra sociedad, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Sea la que sea en la que estemos. En nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestro conjunto, en nuestra casa, etcétera, etcétera. Nosotros debemos hacer lo mismo. Esto es finalmente el gobierno de Dios ejercido, es la instrucción divina, que es finalmente la revelación de Dios de sí mismo. Este concepto de palabra que vamos a ver y entender se desarrolla a lo largo de la Biblia. Y, tal vez en algún tiempo, si nos queda tiempo, podemos hacer teología bíblica de muchos otros temas, pero creo que todos están complementarios a la idea del reino de Dios en la Biblia y por eso vemos, creo yo, el que es más central primero. Y luego vemos, podríamos tal vez ver los otros, pero sí, este concepto de la revelación y la palabra de Dios. La forma a través de la cual ejercemos el gobierno de Dios es claro acá y es claro para todos los creyentes a través de todas las épocas. Yo no debo esperar, y Dios no espera de nosotros, que hagamos una revolución en cambio social, pero sí que vivamos por fe, bajo su revelación y descansando en sus promesas. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y acá ya tenemos de nuevo la idea del sacrificio sustituto, que luego veremos si se elaborará en más detalle a lo largo de la escritura, especialmente en lo que van a ser como los libros que nadie le gusta leer, que son Levítico y Números. Pero creo que todo esto está bajo el mismo marco de la fe de Abraham cuando le responde y dice, ah, no, Dios proveerá un sacrificio. Y Dios proveyó. Y este concepto lo vamos a tener claro, ¿no? En Génesis 4 tenemos el concepto de sacrificio como agradable a Dios, ¿no? Y como forma de oración a Dios. En Génesis 9 tenemos como esta misma tradición, ¿no? Génesis 8, 9, 9 sale del arca y tenemos el sacrificio como forma de oración y como agradable a Dios. En Génesis 22 tenemos el sacrificio sustituto que agrada a Dios, ¿no? Dios no los iba a dejar sin sacrificio, debían adorarlo. Ese era el punto de que Dios los llevara a este monte, que adoraran. Y a pesar de que el plan de Dios nunca fue realmente
sacrificar a Isaac, vemos la obediencia de Abraham como una culminación de toda esta historia de Abraham desde Génesis 12, ¿no? De su salida de Ur de los Caldeos hasta su esperanza última. Y acá ya empezamos a ver el sacrificio como no solo una forma de oración a desagradable, sino como sustituto, ¿no? Y este concepto de sacrificio se va a hablar mucho más detalladamente a lo largo de la Biblia. Pero poco a poco vamos entendiendo de que cuando llega Jesús eh, no es loco ni es antibíblico la interpretación de sacrificio que Jesús tenía de sí mismo. Es simplemente, diría yo, una falta de teología bíblica por el pueblo judío, por los líderes judíos, incluso por los propios discípulos de Jesús, ¿no? Que veían en la muerte y la obra redentora de Dios a través del sufrimiento del Mesías algo inaceptable, que Jesús mismo va a rechazar una y otra vez. Pero sí, o sea, la Biblia es una unidad y creo que poco a poco vamos viendo lo increíble que son las unidades temáticas, en especial el reino de Dios. Y con esto creo que ya terminamos la historia de Abraham. Perfecto. Entonces ya continuamos con Isaac. Bueno, entonces lo que vamos a ver aquí, creo que hoy terminamos con Isaac y la siguiente semana seguimos con Jacob un poco. Es que todo lo que hemos visto no se acaba en Abraham, ¿no? No es que Abraham muere y ya. Pero ya entendimos la diferencia entre esta simiente que llamamos la natural especial y que van a ser finalmente Isaac, Jacob, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, el pueblo de Israel, y que este no es finalmente el pueblo de Dios. Pero Moisés nos continúa mostrando cómo estas promesas se transfieren del uno al otro, ¿no? No es que se quedan en Abraham y ya. Cuando lleguemos a Éxodo, por ejemplo, él va a hablar de las promesas o el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de que el pacto solo lo hace con Abraham. Isaac no había nacido y Jacob no había nacido cuando el pacto fue hecho. Vamos a ver que hay como una transmisión constante de estas promesas y un continuamiento, una continuación de todo esto bajo el hilo conductor de la Biblia. Entonces, en Génesis 26, la historia de Isaac realmente es muy cortica, pero algo que podemos ver es simplemente como se continúan estas promesas y ahora no es Abraham, sino Isaac, eh, el que debe asumir este mismo rol que Abraham tenía. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham, ¿no? Entonces, acá vemos la continuación de todo esto, ¿no? Entonces, Isaac ya se casó y tiene planes de irse a Egipto, ¿no? Porque finalmente estas tierras no son parte por ahora del plan de Isaac para su propia vida, pero Dios se le aparece y le dice, tú no vas a ir a donde tú quieras, ¿no? Abraham él lo llama a que salga de su tierra y vaya a esta misma tierra. Ahora, él le dice a Isaac, tú no tienes que irte, ¿sí? Ahora a Egipto, ¿no? Y curiosamente la familia de Abraham sí va a terminar en Egipto, pero no por Isaac. Dios tiene un plan, y el plan no es que sea Isaac el que termine en Egipto, sino los hijos de Jacob y Jacob. Le dice, de la misma forma en que Abraham es llamado a irse, él le dice quédate, ahora te dice, en la tierra que yo te diré. De nuevo, es una tierra que, aunque ya está en el juramento de Dios a Abraham, es la tierra que Dios dice, ¿no? Y esto es algo que incluí yo en la definición del reino de Dios, ¿no? Es una tierra que Dios dictamina que es donde se ejerce el reino de Dios. Dios es el que dice cuál tierra es. Es algo constante que vamos a ver.
reside en esta tierra y ahora él está en Canaán, entonces de Ur a Canaán y en Canaán nos quedamos. No, no debemos ir a Egipto. Y yo estaré contigo y te bendeciré. Y esta es una promesa que vamos a ver constante en los patriarcas, ¿no? ¿Por qué Isaac, por qué Abraham pueden descansar por ejemplo, en vivir una vida riesgosa en una tierra que no es de ellos? Porque el Shaddai está con ellos, ¿no? Después de todo, así es como ellos conocen a Dios. Él es su Dios, ustedes son como mis embajadores, mis emisarios, mis representantes, mis reyes sacerdotes en la tierra. Yo estoy con ustedes, Dios está con su pueblo siempre, siempre. Y van a ver esto constantemente en Dios en comunicación con su pueblo. ¿Por qué su pueblo puede descansar en sus promesas? ¿Por qué Isaac puede hacer todo esto, quedarse y estar a riesgos y no tener una vida, entre comillas, tan próspera como en Egipto? Y es porque Dios va a estar con él. Es mucho más valioso que Dios esté con uno, ¿no? Y ser parte del pueblo de Dios que las riquezas de Egipto, podemos decir así. Y es algo que vamos a ver realmente en la vida de José y de Moisés, por ejemplo. Y te bendeciré, ¿no? Entonces, acá ya vemos estas mismas promesas, ¿no? La de tierra y la de bendición, ¿no? Entonces, Dios le promete lo mismo a Abraham, Dios le promete lo mismo a Abraham, ¿no? Y ya entendemos lo que estas tierras significan últimamente, lo que la bendición significa últimamente, ¿no? Salvación, redención, restauración, vida. Y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, ¿no? Entonces tenemos las promesas y el pacto que continúan en Isaac, ¿no? Esto no se queda ahí, sino que con Abraham empieza todo esto y va a continuar de generación en generación hasta que llegue el que finalmente los cumple todos. Y como está el pacto y como están las promesas, están los mismos requerimientos. Finalmente, Isaac no puede hacer lo que quiere, como Abraham no puede hacer lo que quiso. Están los mandatos, ¿sí? Él tiene que hacer algo, él tiene que, como miembro de este pacto, o parte de este pacto, mejor dicho, ¿no? Porque son dos partes. Él tiene que cumplir su parte y ejercer su parte. Entonces, sí están como, de nuevo, estas promesas que ya hablamos, no incondicionales, y siempre lo voy a poner entre comillas, porque siempre hablamos de incondicionales, condicionales, como si Dios no tuviera un carácter, o como si Dios no esperara algo de su pueblo, como si la obra final, que es la de Jesús en la tierra, fuera simplemente una opción más, porque igual Dios lo iba a hacer incondicionalmente, como si no importara el estándar de justicia divino o el pecado, la realidad del pecado, la realidad de la rebeldía humana. Esto nunca es así, y ya hablamos de la incondicionalidad y la condicionalidad en tensión, siempre, no, ambas están en tensión siempre, sí, la realidad. Y lo mismo sucede acá, sí, se transfieren las promesas, se transfiere el pacto, ¿no? Se continúa, podemos decirlo tal vez mejor que la palabra transferir, es continuar. Pero no, estas mismas responsabilidades y esta misma tensión siguen ahí. Y que Abraham haya cometido muchos errores y que luego Isaac curiosamente repita muchos de los mismos errores, no son ejemplos de que eran incondicionales, ¿no? Nos muestran realmente que ni Abraham ni Isaac son finalmente esta simiente de la promesa que empieza en Génesis 3, no empieza en Génesis 12. Y que seguimos esperando, y que seguimos esperando. Pero todas estas mismas promesas, todo este mismo pacto continúa de Dios con su pueblo. Es entender la graficidad que les mostré de las relaciones pactales, ¿no? Y como es a través de esos marcos, de esa columna vertebral, que podemos entender la historia de la Biblia.
Entonces, estas mismas promesas continúan, este mismo pacto continúa. ¿Y cuál es la respuesta a Isaac? Ah, no, continúan las promesas, disculpen. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y hará tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, tenemos esta misma promesa, ¿no? De multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y ya vemos finalmente cómo esto se cumple no simplemente en el pueblo de Israel, sino en toda persona que ha creído ha sido parte del pueblo de Dios, desde Abraham por fe. Eh, esta descendencia incontable finalmente no es simplemente una nación física en un lugar físico, sino una nación espiritual a lo largo de los tiempos y de la historia y de las naciones y de las edades. Y de todas estas tierras, mismas promesas, pero ya entendidas a los ojos de lo que entendimos las promesas realmente significan. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, Él será bendición y también va a ser este ente de bendición. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y finalmente, vemos que esta obediencia no es simplemente una obediencia de obras, ¿no? Y esto lo vemos una y otra vez en Pablo, por ejemplo. El argumento de Romanos 4 empieza con eso, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Que Abraham fue justificado por las obras de ninguna forma, ¿no? Esta obediencia, y especialmente podemos ver esto en lo que es Génesis 22 y el sacrificio de Isaac, es una obediencia por fe. Y todas estas palabras, ¿no? Ordenanza, mandamientos, estatutos y leyes son cosas que, por ejemplo, vamos a ver en el Salmo 119. Y aquí hacen referencia todas estas mismas palabras, por ejemplo, cuando las vemos en el Salmo 119, hablan de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es finalmente que la revelación de Dios de sí mismo, ¿sí? Y ya entendemos que la justicia es la conformidad al carácter de Dios, ¿no? Entonces, entre más entendemos de Dios, ¿no? Entre más vemos y entendemos la revelación divina, más entendemos el concepto de justicia y esto de que ya hablamos de justicia y juicio, ¿no? Del gobierno de Dios, finalmente, ¿no? Entonces, podríamos decir que esto se resume en Abraham gobernó bajo mi gobierno, ¿no? Él fue mi rey y sacerdote. No perfectamente, ¿no? Cumplió el pacto de alguna forma parcial e incompleta, pero eso no es lo que requería el pacto. Entonces, de nuevo, tenemos esa tensión entre condicionalidad e incondicionalidad. Y aunque todo continúa con la misma vara de medida, los mismos estándares y una responsabilidad que Isaac ahora debe tener. ¿Cuál es la respuesta de Abraham a que Dios continúa de Isaac, perdón, estas mismas promesas de Abraham? Y es que Isaac, como Abraham, inicialmente, ¿no? Esto es como la vida de Isaac y la vida de Abraham son muy paralelas en muchos sentidos, tanto en su obediencia como en su desobediencia, diría yo. Eh, pero como Abraham tiene estas promesas enormes, tiene esta realidad del pacto, del juramento, de las promesas, y lo que él ha visto con sus propios ojos, no. Eh, él entiende y él probablemente eh, fue educado por sus padres en la instrucción del Señor, como Dios mismo le dijo que lo hiciera, ¿no? De sus hijos y de su casa. Pero también ve la realidad de que sus padres son ancianos, ve el poder de Dios en que él mismo fue concebido sobrenaturalmente y poderosamente. Entiende ahora la revelación del Shaddai, que antes era desconocida y que ha sido transmitida ahora a él. Y ahora, con todo esto, igual él obedece a Dios, ¿no? Abraham empieza con muy poquito y va creciendo en revelación y madurez. Y a través de todo esto, vemos finalmente el hombre que es el de Génesis 22. Isaac empieza de forma similar, ¿no? Un versículo muy simple, pero que nos muestra que la respuesta de Isaac fue obediencia. ¿Qué hizo Isaac? Isaac se quedó donde estaba. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se fue de su tierra, de su parentela, a una tierra que no conocía. Isaac se quedó en una tierra no muy próspera,
tenía otros planes y obedeció a Dios. Sin embargo, vemos de nuevo este mismo patrón, aunque hay una parte humana que tiene fe y cree en Dios, siguen siendo desobedientes. Y no vemos todos los patrones de desobediencia de Abraham, pero vamos a ver los de Isaac porque son el mismo patrón. ¿Qué sucede? Cuando los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Esto mismo sucede en la vida de Abraham, los que conocen la historia, ¿no? Es exactamente lo mismo. Eh, no solo pasa una vez con Abraham pasan dos veces. Eh, con Isaac pasa esta vez, pero hace lo mismo. Curiosamente, luego Abraham nos va a explicar que Sara sí era su medio hermana, ¿no? Sara era medio hermana. Y entonces él luego va a decir, yo nunca mentí, ¿no? O sea, ella sí es mi hermana. No tenemos la misma mamá, pero tenemos el mismo papá. Entonces ella sí es mi media hermana, como excusándose. Isaac no va a ser, no es la misma situación. Rebeca es su esposa, es de la familia de Abraham, pero no es su media hermana, ni está cerca de ser su media hermana. Y es el mismo miedo. Sí, el temor de Abraham es lo mismo, ¿no? Nos van a matar. Si les digo que es mi mujer. ¿Por qué? Porque es muy bonita y en esa época era así, ¿no? Si uno podía matar a alguien por quedarse con la mujer, probablemente lo iba a hacer. No eran las sociedades modernas con derechos humanos, con todo lo que tenemos hoy en día. Era algo que probablemente no solo Isaac, sino era muy común a los hombres. Y no sabemos si él sabía la historia de su papá y por eso se le ocurrió esta misma brillante idea o porque simplemente era algo muy común en la época. Pero él no quería morir y miente, ¿no? Entonces vemos este mismo patrón de desobediencia en Abraham y en Isaac al comienzo de su ministerio, ¿no? Y es muy curioso, es como el mismo patrón. Génesis 12 se dan las promesas, Génesis 12 también está la desobediencia. Génesis 26 están la reafirmación de las promesas de Isaac. En Génesis 26 también está esta misma desobediencia, ¿no? En Génesis 12 es con el faraón o el rey de Egipto, ambos son lo mismo. Esta vez simplemente son con los hombres de la ciudad. Sí, acá todavía no hay un rey o un emperador, ¿no? Son simplemente la gente de Gerar, hombres que ven la belleza de Rebeca por todo lado y dicen, es mejor no arriesgarnos, yo voy a decir que es mi hermana por si algo, para que no me maten. Eh, misma desobediencia, no vemos hombres perfectos y no vamos a ver ningún hombre perfecto hasta que llegue Jesús. Y eso es muy contracultural para los relatos históricos, sobre todo tan antiguos. Si a alguno le apasiona toda lo que es la historia antigua, especialmente la historia antigua de Medio Oriente, van a ver siempre relatos de reyes contando sus conquistas o narrando su gran vida, sus posiciones. La Biblia es un libro muy curioso, ¿no? Es un libro que tiene personajes que Dios ha escogido y que Dios ha llamado, pero no son personas que van de victoria en victoria, de gloria en gloria y todopoderosos, como lo es Gilgamesh en la épica de Gilgamesh, que finalmente, a pesar de que era un hombre, y es muy posible que algo de historia tenga el relato, eh, finalmente fue venerado como un dios, ¿no? Eh, en lo único que se ve que fracasa Gilgamesh es en conseguir inmortalidad, pero en todo lo demás él es poderoso, él es un rey magnífico. Eh, esa no es la historia de los personajes de la Biblia, ¿no? Son personas que fallan, a pesar de que son escogidas y llamadas por Dios, fallan una y otra vez. Y esto creo es intencional de los autores bíblicos para mostrarnos que nosotros solo esperamos en un hombre y no en estos grandes héroes de la fe, de los que podemos aprender, pero nunca son ejemplos a seguir, ni el punto de ellos es ver cómo vivir mejor nuestra vida o cómo aprender de ellos, sino es mostrarnos y contarnos esa historia del plan de redención en estos momentos a los ojos de las
de la simiente prometida y las promesas de Dios en Génesis 3 y Génesis 12. Y es, es este tipo de hechos los que son increíbles, ¿no? Que vemos esta realidad que el escogido de Dios no es perfecto, la parte humana del pacto no es perfecto y no cumple lo que debería cumplir. Y como lo vimos en Génesis 15, esto muestra el compromiso de Dios a su pacto y a su pueblo. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios va a ser fiel a su promesa. Y la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios son temas que vamos a ver constantemente a lo largo de las escrituras. Realmente, fidelidad y misericordia, como les dije, las vemos en Génesis 3. No es la historia de la tragedia y la caída de la maldición y el castigo y el látigo de Dios, un Dios iracundo que el cielo se prende en truenos y solo tira truenos y castigo y quiere que la mujer sienta dolor en el parto porque sí y quiere arruinar la vida a todos y es todo iracundo. Creo que entender y leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, en especial. Porque nadie nunca se queja del Dios del Nuevo Testamento. A veces creo que incluso mentalmente los separamos en categorías en nuestra mente. Entender y ver a Dios en el Antiguo Testamento es ver constantemente un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios fiel y amoroso. No, la respuesta de Dios, siempre que la damos, no es la ira y el castigo como debería ser. Dios es paciente y misericordioso. Nunca vamos a ver un Dios que simplemente es caprichoso y iracundo. Ese no es el Dios de la Biblia. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, y un personaje que ya vimos antes en la historia de Abraham, por ejemplo, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y dijo, ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste es mi hermana? Porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelech ordenó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces, acá, ¿por qué vemos la fidelidad de Dios? Porque creo que Dios es el que obra acá. Dios es el que permite que Abimelech vea esto. ¿Por qué? Porque Abimelech entiende, ¿no? Vamos a ver que esta no es una figura desconocida, sino que ya está ahí. Y que el Dios de Abraham, que ahora vamos a ver, es el Dios de Isaac. No, estas mismas promesas, esta misma realidad, este mismo pacto, es conocido por ellos, ¿no? Y es un Dios poderoso. Dios preserva la, la integridad marital de Rebeca, por ejemplo. Que Abimelech afirme que nadie se acostó con ella. Alguien hubiera podido haberlo hecho, ¿no? Nadie lo hizo. Y eso traería culpa sobre ellos. Y como ya entendimos, espero, para este momento, cómo pensaba la gente en el antiguo Medio Oriente y la realidad de los dioses y la monolatría, esta realidad de que existen un montón de dioses, pero solo adoramos a uno o a unos en específico. Eh, Siempre meterse con el dios de algo más y sobre todo en este tipo de cosas, no ir en contra de sus elegidos o en este caso Isaac siendo como el continuador de las promesas de Abraham, entonces el rey sacerdote de El Shaddai, pues si alguien se metía con él, eso era maldición divina, ¿no? Hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelech, curiosamente en este momento es más correcto, pero creo que esto es simplemente Dios obrando, a pesar de que Isaac es desobediente, Dios es fiel a su pueblo. Eso lo vamos a ver una y otra vez en la historia de los patriarcas y la historia del pueblo de Israel. Ellos van a pelear, desobedecer a Dios. El pueblo de Israel descaradamente va a ser rebelde contra Dios, va a poner a prueba a Dios. Va a hacer todo lo posible por
complicar su relación con Dios, ¿no? Dios les da todo, les provee todo. Ellos siempre van a buscar alguna forma de quejarse, alguna forma de no hacer lo correcto, no hacer lo que Dios requiere de ellos. No van a ser fieles a Dios. O sea, solo hay que ver la historia del monte Sinaí y lo que pasa cuando Moisés no aparece por un tiempo. La respuesta del pueblo nunca es buscar adorar a Dios. Sin embargo, Dios es fiel y esto lo vemos constantemente. Esta es la mano de Dios obrando. Creo que lo podemos ver claramente ahí. Al punto que mismo Abimelech dice, no podemos tocarlo, ¿sí? Y creo que, aunque esto es un edicto real, humano, y real me refiero de realeza, ¿no? No de existencia. Eh, da el mismo castigo que se consideraría la maldición divina, y es el que se meta con el rey sacerdote del Shai, pues va a morir, ¿sí? No sea que después tengamos a este Dios de enemigo, un Dios que la gente teme, ¿no? O sea, la gente ya ha visto la vida de Abraham y lo que Dios ha hecho con Abraham. Y va a pasar lo mismo, Dios prosperó a Abraham grandemente. Abraham fue muy próspero antes de morir. Y como lo prometió Dios en el juramento, él vivió y murió de viejito. Entonces, tenemos esta continuación de las promesas. Tenemos esta realidad de obediencia por parte de la parte humana, aunque no completa y perfecta. Dios sigue siendo fiel a su pueblo. Y es esta misma realidad, ¿no? Yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, le dice Dios, ¿sí? Y por eso él no debía temer. Creo que ni siquiera debía temer a Abimelech, ni a los hombres. Él estaba con él. Él es suficiente poderoso para traer muertos a la vida. Él puede lidiar con hombres que quieran meterse con su mujer. Y lo hizo, a pesar de que Isaac no obró bien y que esto nos recuerda constantemente esta realidad de que se necesita una parte humana fiel al pacto. Dios sigue siendo fiel a su pueblo y fiel a sus promesas.